En este vídeo vamos a hablar de errores clásicos que la gente hace cuando está contando una historia. Como últimamente estoy haciendo pues bastante business coaching, consultorías a negocios para el tema de contar historias, ¿no? Y cómo crear contenido para sus redes sociales, pues se repiten bastantes veces este tipo de temas, así que voy a hacer un vídeo explicando un poco qué es lo clásico que solemos trabajar o arreglar cuando estoy ayudando a un cliente a contar o mejorar la forma en la que cuentan sus historias. La primera de todas es que tienen falta de claridad. Es una de las cosas que yo diría que es la más común, ¿no? Es como que la gente quiere contar una historia. Normalmente suelen ser contar historias como igual de cosas que han conseguido, o igual algún proyecto que están haciendo, igual algo que están intentando conseguir, o algo así, ¿no? Y falta claridad en la forma en la que le están contando. Como que cuentan muchas cosas y no está suficientemente digerida. Normalmente el problema por esto es porque no se ha dedicado suficiente tiempo, ¿no? O no se ha intentado pensar de una forma objetiva qué es lo que quieres contar y a quién quieres contarlo. Una cosa que suelo decir yo es que muchas veces cuando estás contando una historia está dedicada hacia otra persona, no está dedicada solamente hacia ti. Las historias están contadas para que otras personas entiendan, que otra persona entienda tu punto de vista, ¿no? Y siempre hablamos de que las historias pues, es un vehículo que utilizamos para intentar transmitir información, para intentar transmitir experiencias. Por tanto, si al final tu historia no tiene una claridad y no tiene un mensaje claro, probablemente la gente no va a terminar entendiéndola. Por tanto, siempre una pregunta que suelo decir a la gente que haga es ¿qué y para qué está tu historia? ¿A quién estás contando tu historia y por qué está ahí, ¿no? ¿Cuál es el motivo real de ello? Y a veces cuando empezamos a indagar un poquito sobre esto, ¿no? Y un poquito sobre la experiencia, a veces es simplemente para contar a la versión de nosotros mismos 10 años antes, ¿no? Que se había pegado menos golpes y estaba mucho más ilusionada y era mucho más idealista, pues le queremos contar esa experiencia de que nosotros ahora tenemos desde el otro lado. A veces tal vez es para hablar con un familiar, con un padre, con una madre, con un hermano, con un primo, con alguien cercano a nosotros que queremos transmitirle esta información y al final lo hacemos a través de esta historia. O a veces simplemente es para transmitir a alguien, pues a un enemigo o a alguien que no nos cae bien o que no nos gusta y queremos transmitir esta información para que vean claramente lo que está pasando. Últimamente, cuando estoy haciendo ahora mismo asesorías, ¿no? Que estoy trabajando con varios pues, dueños de negocios y expertos en diferentes ámbitos de su mercado, pues cuando estamos trabajando en contar sus historias o contando su experiencia dentro de sus canales de YouTube, pues muchas veces lo que pasa es que cuando me vienen con la historia, ya digo, o sea, me vienen con un montonazo de anécdotas y de cosas que están pasando y sucediendo en su cabeza, pero realmente no me dan una visión clara. Entonces, lo que yo hago prácticamente con ellos es sentarme, ¿no? Y ver un poco hacia quién está dirigido, de qué forma, cómo quieren contarlo, por qué, y empezar a digerir y a filtrar todo lo importante de lo no importante. Como regla de tres, ¿no? Para mejorar tu claridad es realmente hacerte preguntas en cada parte de la historia que estás contando si realmente esto es relevante o realmente no es relevante. Y una buena técnica que yo suelo tener es la técnica de la abuela aburrida, pensando que, o de un niño pequeño de 2 años, que cada parte que estás contando se la tiene que entender un niño de 3 años, ¿no? Entonces todo tiene que estar explicado con palabras muy básicas y muy cercanas, y todo lo que sea fuera de esta parte, pues al final lo puedes eliminar o quitar. La segunda es falta de emoción, y creo que esto tendemos a hacerlo muchas veces la gente que estamos en una posición un poco más, sobre todo lo veo más en los hombres que en las mujeres, ¿no? Y también estoy viéndolo cuando estamos en un ambiente un poco más de negocios que cuando estamos en un ambiente más, pues, más personal o más cercano. Pero al final las emociones las historias funcionan con emociones. Al final una historia de verdad, su vehículo son las emociones, es como la gasolina que echas dentro del coche, ¿no? No puede funcionar simplemente con contar la historia con hechos y cosas que pasaron como si fuera un documental aburrido de televisión. Al final las historias que realmente impactan, que te realmente llenan, que realmente conectan, son cuando tienen cierto nivel de emociones, cierto nivel de experiencias. Y cuantas más emociones le metemos dentro y cuanta más experiencia le metemos dentro, ¿no? Más cosas que conecten con la gente, más fácil va a ser la gente que la pueda entender. Muchas veces no tiene que ser situaciones o no tienes que ponerlo en contextos que la gente entienda. Puedes contar historias sobre contextos completamente remotos, por eso las historias, por ejemplo, de ciencia ficción o historias que son de fantasía funcionan. No porque sean contextos que todo el mundo hemos estado, nadie hemos estado en la Tierra Media del Señor de los Anillos, nadie hemos estado en Hogwarts con Harry Potter, pero las emociones que hay alrededor son universales, ¿no? Y por ejemplo la sensación de misterio que te puede transmitir Harry Potter, pues las hemos sentido todos, la sensación de desolación que ha podido sentir Frodo cuando iba a entregar el anillo, lo hemos sentido todos. Entonces, por tanto, añadir emociones dentro de las historias puede ayudar mucho y es algo que yo hago también
con los clientes. También una forma de hacerlo, y a veces cuando las emociones no están tampoco tan claras, ¿no? Cuando estamos contando una historia que no tiene tantas emociones de manera intrínseca, como puede ser una historia personal, que es así que tiene bastantes emociones, o cuando cuentas algo personal, sino que es algo igual un poco más como algo estás haciendo, o una historia de otra persona, o lo que sea. Muchas veces las emociones se pueden hacer a través de varios vehículos. La primera de todas es hablando a cámara. Si tú estás hablando a cámara y contando una experiencia, puedes hacerlo y transmitir emociones a través de cómo estás hablando a la cámara. Es decir, si yo estoy dando algo y lo cuento de una manera pausada o de una forma, puedo transmitir más tranquilidad, puedo transmitir más pausas. Sin embargo, si estoy contándolo de esta forma y estoy súper asustado, puedo transmitir más miedo, puedo transmitir más ansiedad. Entonces, al final, las emociones también se pueden transmitir a través de la voz y a través de las palabras, ¿no? Palabras que no tengan nada que ver con la propia emoción, puede empezar a llevar a la gente hacia eso. Y para mí es una de mis formas más favoritas y una de mis expertise, por así decirlo, es utilizar palabras que no tengan nada que ver con las emociones que tengo que transmitir, y aún así, cuando las escuchas, en la combinación de ellas, te transmite esa emoción y te llega de esa forma. Desde luego que eso es un arte, y esto es una cosa que se va maestrando con el tiempo, te vas volviendo un maestro con el tiempo, y es un poco prácticamente poesía. La poesía muchas veces la lees, no entiendes lo que estás leyendo y de alguna forma te está transmitiendo una experiencia, te está transmitiendo unas palabras. Y yo muchas veces lo que hago y siento es muy parecido a poesía, sobre todo con las voces en off que a veces hago para mis guiones o para guiones de otras personas, y la verdad es que es una cosa que puede transmitir emociones y hacer que la historia sea muchísimo mejor. Y la última, pero no menos importante, es el balbuceo o simplemente el intentar apresurarte en una historia, ¿no? Yo diría que muchas veces la gente, ¿no? Es como que la historia la intenta contar demasiado apresurada, ¿no? Es como que intenta contar todo ya para que la gente no se aburra, y hace un poco lo contrario que hemos dicho antes, ¿no? En vez de darle claridad, lo quita. O sea, intenta ser la historia tan aburrida, tan directa, que simplemente pues pierde un poco ese misterio, ¿no? Entonces a veces está bien que la historia sea un poco más, pues poderle dar un poco más de espacio, ¿no? Poder un poco hacer que se vaya desenvolviendo. Muchas veces, por ejemplo, en el lenguaje audiovisual es lo que utilizamos en las técnicas de show don't tell. Significa una regla básica de storytelling, que significa que mostramos las cosas en vez de explicarlas. Y hasta los mejores storytellers, las mejores personas que cuentan historias, cometen este error de contar y explicar demasiado en vez de demostrar en pantalla las cosas. Y creo que es muy importante, ¿no? A veces una pausa y una mirada puede decir 1000 veces más que todo lo que tengas que decir en ese momento, me estaba sintiendo asustado o lo que sea, ¿no? Es intentar explicar las emociones en vez de demostrarlas. Es importante, pues eso, mantenerte enfocado, ¿no? Y poder saber cómo jugar con los tiempos y jugar con los pasos, ¿no? Al final, cuando alguien está pues balbuceando y contando las cosas simplemente apresurándose hacia el final, evita que la historia se vaya desenvolviendo de una manera más natural. Al final de todo, pues como todo en la vida es un arte, y esto no es una ciencia exacta, cada persona cuenta historias de forma distinta, pero desde luego puedo ponerme de acuerdo con otra gente que también yo sé que cuenta historias, que al final las historias que realmente funcionan bien son para la gente que realmente lo hace, es primero gente que tiene mucha práctica, ¿no? Y ha contado muchas historias, y segundo, que gente que tiene una empatía suficiente, ¿no? Como para entender cómo va a afectar a la persona que la está recibiendo. Y ya sea a través de la cámara, la cuentes en persona, la cuentes en un teatro, la cuentes a través de música, la cuentes a través de una edición de vídeo, como sea, al final la historia que realmente funciona es la historia que puede conectar con otras personas, ¿no? Y transmitir algo, transmitir esa información y ese mensaje que nosotros queremos que llegue alto y claro. Así que nada, esto es un poco algunos consejos, por supuesto hay muchísimos más, esto no se puede condensar años de experiencia en un solo vídeo, pero bueno, espero que te haya ayudado y que te haya gustado, y ya sabes, si estás interesado en más vídeos, pues puedes darle like, suscribirte, y nada, espero que te haya ayudado. Un abrazo y chao chao.